En el estudio de este libro que estamos desarrollando, que se llama Bases para una paternidad espiritual bíblica, hemos llegado al último capítulo referido a los dones ministeriales. Con este capítulo 18 concluimos este libro sobre paternidad espiritual. Podemos afirmar que estos dones ministeriales, los dones ministeriales son aquellos que han sido otorgados a personas con una vocación especial, que son constituidas por el mismo Jesucristo, por Jesucristo mismo, para perfeccionar a los otros. O sea, tiene un propósito, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, con la finalidad de que el cuerpo de Cristo sea edificado. Siempre la finalidad del Señor es la edificación del cuerpo. Ellos son entonces apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Debido a que en la actualidad vemos algunos que han confundido el ministerio apostólico con la doctrina de la paternidad espiritual, mezclando algunos de sus conceptos y haciendo difusos y confusos sus principios y también sus finalidades, en este capítulo vamos a describir en qué consiste cada uno de ellos, de estos dones ministeriales, a fin de tratar de disipar dentro de lo posible todo tipo de dudas. Hay dos tipos de dones entonces. En primer lugar tenemos lo que llaman los dones espirituales. Los dones espirituales están detallados básicamente en 1 Corintios capítulo 12, y en segundo lugar tenemos los dones especiales, vamos a llamarle, que son aquellos dones dados por Jesús para continuar su propia obra, la que Él comenzó. No se olviden que Él plantó la primera iglesia, la iglesia de Jerusalén fue fundada por Jesús. Entonces, estos dones especiales dados por Él mismo son dados para continuar con su obra. ¿Su obra cuál es? La edificación de la iglesia. Entonces, estos dones son para capacitar a otros, para formar a otros, para que realicen la obra del ministerio. Ellos, ya dijimos, son en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar evangelistas, en cuarto lugar pastores y maestros. Todos los dones, sin excepción, son para la edificación del cuerpo de Cristo. No hay excepción, ni con estos, ni con los que decíamos antes, los dones del Espíritu. Pero los seguidores son, los segundos, estos dones que hablamos de Efesios 11, son los dones de los edificadores. Son los dones de los edificadores. Miren a Pablo escribiendo en 1 Corintios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ven, tienen los dones de los edificadores. Los dones de los edificadores son estos, Efesios 4:11. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y han sido designados, no se olviden nunca, directamente por el Señor Jesús, porque es para continuar la obra que Él comenzó de edificación de la iglesia. Si bien todos los miembros del cuerpo tienen dones espirituales, según lo establece en 1 Corintios 12, estos 4 dones especiales son asignados solamente a personas capacitadas especialmente, porque no cualquier persona puede sobrellevar estos dones especiales. Estos son dones vidriera, porque son dones de liderazgo, están expuestos, están a la vista. Son dones de ir al frente, de mucha exposición, son dones de mucho riesgo. Los portadores de estos dones deben estar dispuestos a recibir críticas, a recibir oposición, a sufrir fracasos, a derramar lágrimas. Por eso es importante, no se olviden, Jesús es el que edifica la iglesia. Por eso Él comenzó con la iglesia de Jerusalén, dejó las instrucciones y dejó y designa, Él mismo constituye a estos dones especiales para que continúen esa obra que Él hace. O sea, Él sigue haciendo esa obra a través de estos ministerios, de estos dones especiales. Jesús mismo continúa haciendo la obra. ¿Cuáles son las particularidades de estos dones especiales? Primero, son asignados por Jesucristo, resucitado y ascendido. El hecho de que la cabeza constituye ministerios en su cuerpo eleva el uso de estos dones a un nivel alto y a un nivel santo. Y él mismo constituyó, o sea, el mismo Jesús constituyó estos dones. En Efesios 4:11. Tales dones son otorgados por la gracia de Dios y deben contribuir a la armoniosa unidad de la iglesia. Lo dice Efesios 4:3. Dice, solícitos en guardar, ¿qué cosa? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:13, que es 2 versículos después,
de la constitución de estos dones. Dice, hasta que todos, ¿ven? Edificar el cuerpo de Cristo, que todos puedan ejercer los dones, ¿hasta dónde? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El apóstol Pablo, al referirse a los dones ministeriales, no se refiere a ellos como dones espirituales, sino como dones de la gracia, dones de la gracia, Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. La importancia no radica en que uno sea apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, sino que cada uno de los hombres que poseen por gracia divina alguno de los dones en mención ha de ser considerado como parte de la gracia de Dios concedida a la iglesia. O sea, entonces decimos apóstol, evangelista, apóstol, profeta, evangelista o pastor y maestro. Los dones ministeriales tienen propósitos claramente definidos. Es lo que tenemos que tener en cuenta, cuáles son los propósitos claramente definidos de estos dones ministeriales. El propósito de los dones ministeriales es equipar a todos los santos para que hagan la obra del servicio, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto implica que los obreros no pueden hacer su tarea por sí mismos, sino que han de ser preparados y entrenados para que todos trabajen eficaz y coordinadamente en la tarea de servirse los unos a los otros. La meta de todo miembro de la iglesia local es ser capacitado para la obra del ministerio y todos debemos estar involucrados en alguna función congregacional, es decir, por lo menos involucrados en una, aunque sea por lo menos una tarea de servir el cuerpo de Cristo. Porque ministrar, ¿qué significa? Ministrar significa un servicio prestado en beneficio de otro. Anote esta definición. Ministrar significa un servicio prestado en beneficio de otro. Esto es una labor ineludible de todos los santos. Así es que necesitamos ser preparados por aquellos que, constituidos por Jesús para los ministerios especiales, mencionamos antes. Debemos ser capacitados por estas personas. En segundo lugar, el propósito es edificar el cuerpo de Cristo. Esta edificación requiere que todos los miembros de cada iglesia local trabajen en la bendita tarea de servirse los unos a los otros y así constituir o edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Este edificar tiene que ver con el desarrollo de la vida espiritual de la congregación. Vamos a analizar uno por uno. Don espiritual de apóstoles. 1 Corintios 12:28 lo menciona, Efesios 4:11 lo menciona. El significado del término griego apóstolos es apóstol, enviado o mensajero. Apóstol, enviado o mensajero. El verbo griego, apostelo, es una palabra compuesta de apostelo. Apo significa lejos, aparte, y stelo significa equipar, preparar, armar, enviar. Entonces, apóstolos es sencillamente una palabra objetiva para denotar un representante plenamente acreditado con un encargo específico. ¿Cómo lo decimos? Un representante plenamente acreditado, es un embajador. Es enviado plenamente acreditado, con total autoridad. Os he dado autoridad, los envió con autoridad. Entonces, apóstoles, entonces, es un representante plenamente acreditado con un encargo específico, con una misión específica para cumplir. En un sentido general, la palabra significa entonces uno que es enviado. Eso es un apóstol, uno que es enviado. Como podría ser el caso de Epafrodito, allí en Filipenses 2:25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿Ven? Ahí tienen un enviado. Pero en el sentido técnico del apostolado, se refiere, en el más específico, en el sentido técnico puro, se refiere a los 12 apóstoles de Jesús. Pero después, la misma Escritura incluye a otros con el nombre de apóstoles, como por ejemplo a Pablo y a Bernabé. Hechos 14:14 dice, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, los menciona como apóstoles, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. De lo cual inferimos entonces que el don ha sido dado hasta el día de hoy
para fundar la iglesia y es respaldado por señales especiales. El don ha sido dado hasta el día de hoy para fundar la iglesia, o sea, el propósito es fundar la iglesia y es respaldado por dones especiales. 2 Corintios 12:12 dice, con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Ahí, señales especiales. El ministerio de apóstol se caracteriza esencialmente porque en este ministerio fluyen en una menor medida, acuérdense, en una menor medida los demás dones ministeriales, el de profeta, evangelista, pastor, maestro, ya que el apóstol para plantar una iglesia local, porque el apóstol es el siervo de Dios enviado a plantar una iglesia, enviado a plantar iglesias donde no hay iglesias, enviado a plantar. Es el ministerio apostólico que describe Hechos de los Apóstoles. Entonces, ya que el apóstol para plantar una iglesia necesita emplear por algún tiempo los demás ministerios mencionados, entonces los demás ministerios fluyen en alguna medida menor que cuando es específico en el ministerio apostólico. Así que en el proceso de plantación de una iglesia local, el apóstol debe cumplir las siguientes funciones. Miren, primero, en un primer momento el apóstol cumple la función de profeta, ya que trae la voz de Dios a los impíos. Es aquel que señala el pecado y les comunica la salida que Dios les da, una voz profética. En segundo lugar, el apóstol es un evangelista que disuade con la palabra de Dios y la potencia del Espíritu Santo a los perdidos. En tercer lugar, el apóstol es un pastor que se encarga de pastorear las primeras ovejas que entran al rebaño de Cristo. Y en cuarto lugar, también el apóstol es un maestro que da leche espiritual a los nuevos creyentes y doctrina a la nueva iglesia. ¿Ven? En una menor medida, el ministerio de apóstol en algún momento usa los otros ministerios, en una menor medida. No obstante, no debemos olvidar que el ministerio que ejerce el apóstol es el de fundar iglesias locales donde no las hay, y que ejerce los otros ministerios transitoriamente durante el proceso de plantación. Pero el apóstol no es profeta, tampoco es evangelista, tampoco es pastor y maestro. El más simple sentido común nos indica que para alguien que tiene únicamente el ministerio de profeta, la simple especialización y experiencia que irá acumulando hará que ese ministerio sea ejercido de una manera más perfecta que cuando el apóstol ejerce transitoriamente esa función de profeta. Lo anterior también es aplicable a los ministerios de evangelista, pastor y maestro. En todos ellos, quien ejerce permanentemente esa función como ministro único o como ministerio único, lo hará mucho más efectivamente que el apóstol, que lo ejerce transitoriamente durante el proceso que dura el establecimiento de una nueva iglesia local. Por eso decimos que el apóstol tiene el ministerio de apóstol, el profeta el de profeta, el evangelista el de evangelista, el de pastor y maestro el de pastor y maestro. El apóstol no es simultáneamente profeta, evangelista, pastor y maestro, sino que el apóstol es apóstol. Y dentro del ministerio de apóstol le toca transitoriamente cumplir en alguna medida los otros roles, pero nunca ejercido como quien ha recibido ese ministerio específico de parte del Señor a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, podemos concluir diciendo que el apóstol es el hombre de Dios que bajo la gracia divina funda y establece iglesias locales y que cuando las iglesias fundadas quedan establecidas son dejadas bajo la responsabilidad de pastores y maestros. Vamos a ver el don ministerial de profeta, Efesios 4:11. La palabra profeta viene del griego profetes, de ahí viene la palabra profana, cuyo significado etimológico es el que habla en nombre de otro. Profeta es el que habla en nombre de otro. La palabra profeta es una palabra griega. Esto quiere decir que en la literatura hebrea, en el Antiguo Testamento, empleaban otra expresión para designar al que ejercía esa función. El término en hebreo era nabi, N-A-B larga I, que algunos traducen como el llamado, otros el enviado, el que anuncia. Este vocablo hebreo fue traducido por los 70 en la Septuaginta, en la traducción de la Biblia, con el término griego profeta, palabra compuesta del verbo femi y pro, decir en lugar de, pro en lugar de, femi, decir en lugar de. Comúnmente se suele entender por profeta al que predice,
pero en el sentido bíblico no es el que predice, es sobre todo el que habla en lugar de otro. Aquí concretamente en lugar de Dios. Por consiguiente, la mejor traducción para la palabra profeta es portavoz de Dios, porque es el que transmite al pueblo los mensajes de parte de Dios. El ministerio de profeta tiene las características de los profetas del Antiguo Testamento, puesto que se necesita de la base de los profetas del Antiguo Pacto para comprender el ministerio profético en la iglesia primitiva. Los profetas son aquellos que proclaman la palabra de Dios, es decir, la Biblia. El profeta proclama la palabra de Dios, es el portavoz de Dios. Acá está el pensamiento escrito de Dios. ¿Querés ser portavoz de Dios? Transmití la palabra de Dios. Acá está. Portavoz de Dios es el que transmite la palabra de Dios. Ellos hablan bajo el impulso directo del Espíritu Santo y transmiten la palabra de Dios. Algunos ejemplos de profetas del Nuevo Testamento lo podemos encontrar ahí en el libro de los Hechos. Varias veces hay ejemplos de profetas. Tenemos también el don ministerial de evangelista. También en Efesios 4:11, evangelista. El término evangelista deriva del griego también. El significado es portavoz o portador del Evangelio. Portador del Evangelio, es decir, uno que anuncia la buena nueva. Esta es la misma raíz que significa evangelio y que significa proclamar las buenas nuevas. Entonces el evangelista es aquel de proclamar las buenas nuevas, con una habilidad especial, porque ese es el don que ha recibido. Así que esta habilidad de proclamar el mensaje del Evangelio con claridad excepcional también incluía la idea de que el ministerio de evangelista era itinerante. Itinerante. Además se podía ejercer públicamente y también en privado. Un ejemplo del ministerio de evangelista lo personifica en el Nuevo Testamento Felipe, quien empezó a evangelizar por la región. Primero había sido uno de los diáconos, en la dispersión después de la muerte de Esteban, evangeliza en Samaria, luego en el desierto, de ahí a Gaza y de ahí viene predicando en las ciudades hasta llegar a Cesarea y queda radicado allí en Cesarea. Este ministerio aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. En primer lugar, justamente para referirse a Felipe, el evangelista. En segundo lugar, evangelistas como dones de la iglesia, acá en Efesios 4:11 que estamos estudiando. Y en tercer lugar, en Timoteo, el integrante del equipo apostólico de Pablo, que fue enviado a hacer transitoriamente la función de pastor y también a hacer la obra de evangelista, según 2 Timoteo 4:5. También tenemos el don ministerial de pastores y maestros, ahí en Efesios 4:11. Evidentemente existen 2 ministerios perfectamente diferenciados. Por un lado, 2 ministerios diferenciados. Miren, por un lado, el ministerio especial de pastor y maestro, juntos, que es dado por Jesucristo para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Inclusive, es un ministerio para capacitar y perfeccionar maestros, a otros maestros. Y por el otro lado existe el otro ministerio que es el de solamente maestro, que menciona 1 Corintios 12:28, solamente maestro. Dice, y a uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, maestros solo. Luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. En este caso, los maestros no son pastores, sino solamente maestros. Ahora, podemos inferir bíblicamente que entonces existen maestros que no tienen el don de pastor, pero no pueden existir pastores que no tienen simultáneamente el don de maestro. Cuando menciona pastores, pastores y maestros. El pastor siempre debe ser maestro, porque la función del pastor, ¿cuál es? La función del pastor es cuidar el rebaño, alimentar, y tiene la función de maestro. Cuidar, alimentar e ir a buscar la oveja perdida. 3 funciones del pastor. Entonces, la segunda que hemos mencionado es alimentar, es maestro. Nunca un pastor puede no ser maestro. El pastor siempre es maestro. Ahora, puede haber maestros que no sean pastores. Puede haber maestros de escuela dominical, maestros de la palabra, maestros de instituto bíblico, maestros de grupo discipulado, maestros, pero que no sean pastores. Pero el pastor siempre tiene que ser maestro. El pastor, poimen, en el griego poimen, es el hombre capacitado por la gracia divina que tiene el encargo de Dios de velar por la iglesia
ir en busca de la oveja perdida, proteger el rebaño contra los lobos, guiar, proteger con amor y dedicación a la iglesia del Señor. Y ahí en el libro ustedes van a encontrar todas las citas, como otras citas anteriores que no he leído. El don de pastor es la habilidad de pastorear al pueblo de Dios, proveyéndoles, cuidándolos, protegiéndolos. Como hemos dicho en Efesios 4:11, enseñar está conectado con pastorear. Enseñar está conectado con pastorear. Entre las principales tareas del pastor podemos mencionar entonces, primero, proclamar la sana doctrina y refutar todo tipo de herejías. Lo encontramos en Tito 1, 9 y 10. Se van a encontrar en el libro escrito, en el texto del libro escrito, Bases para una paternidad espiritual bíblica, todas las citas específicas están todas en el libro. Yo he leído algunas en estas clases grabadas. La otra tarea del pastor es enseñar la palabra de Dios, gobernar, ejercer liderazgo en la iglesia local, y tienen las citas. La tercera es ser ejemplo de pureza y sana doctrina, citas. En cuarto, velar que todos los creyentes permanezcan en la gracia divina, y también les doy las citas. A su vez, el término maestro se deriva del griego, que significa enseñar. La labor ministerial del maestro es la enseñanza de la palabra de Dios, con la intención de lograr perfeccionamiento en la iglesia, hasta que sus miembros lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento. Qué interesante, esta función doble, la parte de maestro, es enseñar y lograr el perfeccionamiento a través de la enseñanza, hasta que todos los miembros de la iglesia lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento. La medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. El pastorado bíblico no es una función ejercida por una sola persona en cada iglesia local. Pastorado bíblico estoy hablando, no el pastorado actual ni el de las organizaciones religiosas, sino el pastorado bíblico. No es una función ejercida por una sola persona en cada iglesia local, sino que siempre fue plural, como en el caso de Hechos 20, cuando el apóstol Pablo está en Mileto y hace venir a los pastores, a los ancianos de Éfeso, ¿ven? Plural, los ancianos de la iglesia de Éfeso. Ahí mismo de donde salió Pablo de Antioquía, menciona unos cuantos, ¿vieron? La Escritura siempre deja bastante claro que estos ministerios se ejercían en equipo, al igual que Pablo con su ministerio apostólico también era un equipo. Si bien naturalmente se producía un liderazgo espiritual en el grupo, el trabajo siempre era en el cuerpo. Puede haber un pastor principal, pero debe haber un equipo pastoral, un equipo de ancianos. Y lo mismo que sucedía con el equipo apostólico de Pablo. Entonces, vamos a hacer una conclusión. Podemos concluir que cada uno de aquellos que ha sido constituido por Jesús en estos ministerios especiales tiene la ineludible obligación de ejercer la paternidad espiritual que hemos enseñado en este libro. Cada uno debe buscar hijos espirituales. Cada uno debe ejercer la paternidad espiritual. ¿Cómo se ejerce? Buscar hijos espirituales idóneos. Cada uno tiene esa responsabilidad. Buscar hijos espirituales idóneos a quienes transmitir la revelación de la palabra de Dios recibida, así como la visión de la tarea a cumplir, y formarlos para que sean aptos para recibir el manto de siervo de Dios y así continuar con la obra que ha venido haciendo su Padre espiritual. Existe gran discrepancia, entonces, ya hemos dicho, a la hora de determinar la cantidad de hijos que un padre puede adoptar. Entonces, ya hemos visto en el presente libro la dedicación que requiere la tan delicada tarea de transmitir la revelación, visión y la formación necesaria. Entonces, también hemos dicho, han surgido doctrinas impostoras que se apropian de textos que se refieren a la relación de paternidad espiritual y construyen su aparentemente sólido basamento con textos que tienen que ver con la doctrina de la paternidad espiritual y no con otras. Entonces se produce la mezcla, la confusión y nos encontramos frente a una pretendida doctrina que está usurpando en lugar de una verdadera doctrina bíblica fundada en los textos bíblicos puestos en contexto. Acuérdense, textos bíblicos puestos en su contexto. Entonces también hemos dicho que la paternidad espiritual tiene su fundamento a lo largo de toda la Biblia, como hemos podido verificar a través de todo el libro que en este momento estamos concluyendo.
Y además, como hemos visto, estamos viviendo un tiempo profético, profetizado en el Antiguo Testamento, un tiempo de paternidad espiritual. Por lo tanto, debemos estar muy temerosos en la forma en que ponemos en práctica todo lo que hemos aprendido en este libro. No podemos adoptar hijos a los que no podamos dedicar el tiempo imprescindible para su formación. Por eso, tomen uno si pueden formar uno, tomen dos, tomen tres, tomen cuatro, tomen cinco, tomen la cantidad de hijos a los que puedan verdaderamente dedicar el tiempo para cuidar y formar, proteger y formar, transmitiéndoles la revelación de la palabra de Dios, la visión recibida y capacitándolos para que puedan heredar el manto de siervo de Dios de su Padre espiritual. Salmo 127, del 3 al 5, con esto terminamos el libro, dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Bienaventurado entonces, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Realmente no hay una cantidad ni mínima ni máxima. Mínima obviamente es uno, máxima no la hay, pero dedícate a esto que es valioso. Vas a ser bienaventurado si tenés hijos espirituales. La mayor cantidad que puedas cuidar, la mayor cantidad que puedas formar, pero hijos espirituales con una función específica, que puedan continuar la obra que el Señor te ha encomendado cuando hereden tu manto. O sea, el objetivo es la herencia de tu manto de siervo de Dios. Para que puedan heredar tu manto de siervo de Dios, hay que capacitarlos primero, hay que formarlos primero, para que cuando hereden ese manto, hagan las cosas como la hizo Eliseo, de la misma manera que tú, y puedan seguir desarrollando el ministerio adelante y todavía aún lo mejoren. Espero que este libro les haya resultado de mucha utilidad. Les rogamos que lo lean con detenimiento, las páginas de este libro. Si no lo tiene, pídalo dirigiéndome un mail a ministerio@ministeriobiblico.com. Repito, ministerio@ministeriobiblico.com. Escriban un mail para recibir este libro.